empecé como a los 9 años a pintar, ¿ya? Sin ninguna técnica, sin la ayuda de nadie, porque la verdad es que en mi familia nadie se dedicó a esto. O sea, yo empecé por las mías. Me gustaba mucho ver a pintores de esa época y entonces me iba, por ejemplo, me iba a meter a la esquina de la Escuela Santa María, donde está el monumento a los caídos. En la parte de atrás se instalaba un caballero en una mesita, ya, a pintar conchas de ostión. Y él pintaba paisajitos, cositas simples. Y a mí me mandaban a comprar al mercado porque vivía cerca. Y por supuesto, yo iba y me quedaba pegado allá con... Me tocaba reto cuando llegaba de vuelta a la casa, pero partí mirándolo a él. Después descubrí de que a la vuelta del mercado, por la calle Barros Arana, estaba una salida falsa que tenía el Teatro Nacional. Y en esse espacio, un día me pongo a sapear por el portón y descubro a Talíbar Rojas, un profesor, excelente pintor. Y en el Liceo de Hombres tuve la suerte de tener un par de profesores que me incentivaron mucho, ¿ya? Por un lado estaba Adela Cerela, que en paz descanse, que fue quizás la persona que más influyó en mí para que yo tomara la vía del arte. Mi intención siempre fue ser arquitecto, ¿ya? De hecho, postulé a la universidad, fui a dar las pruebas, quedé en la universidad, alcancé a estudiar un semestre y por razones económicas me tuve que devolver. Eso me llevó a cambiarme a la ciudad de Antofagasta. Y en la ciudad de Antofagasta entré a estudiar primero construcción civil. Nada que ver, odio las matemáticas. Ya, construcción civil. Y después de la construcción civil, a mitad de año me cambié de carrera. Di las pruebas necesarias y me cambié a la carrera de artes visuales. ¿Ya? Y la artes visuales te ofrecía dos alternativas. O ser pedagogo en artes plásticas, profesor, o ser licenciado en Bellas Artes con mención en alguna especialidad. Y yo opté por la segunda. Opté por esa opción y me hice licenciado en Artes con mención en dibujo. Y yo crecí mirando a dos referentes. ¿Ya? Pedro Lira Rencoret, por un lado, ¿ya? Gran maestro chileno, y curiosamente por otro lado a Ilya Repin, ruso, ¿ya? Y si tú los miras, ya, son muy parecidos. La pintura de Lira con la pintura de Repin se parecen mucho. Yo diría que incluso para el que no conoce bien, no es capaz de mirar un cuadro de ambos y pensar de que es la misma persona, ¿ya? Específicamente es un naturalismo realista lo que ellos hacen. En el fondo es una pintura bastante real, pero muy suelta, como pincelada, que era un poco lo que a mí me llamaba la atención. Cuando yo comienzo en forma ya profesional a trabajar en la pintura, me encuentro con un Iquique donde los dueños del mercado de Iquique era Juan Aguilera Vergara, era Santiago Federici, era el Óscar Parot, ¿ya? Desgraciadamente los tres están muertos. Ellos eran en el fondo los que estaban imperando en ese minuto. Y cuando aparezco el año 82 con mi primera exposición por Iquique, se da justo la aparición detrásito de Mauricio Morán, ¿ya? Y ya veníamos con un estilo levemente distinto. Nosotros veníamos como apareciendo, cosa que no les pareció muy bien, ¿ya? Y comenzamos de a poquito a formar un poco el ambiente, ¿ya? Si hay algo de lo que sí me puedo vanagloriar es de haber sido el formador de la primera escuela de arte, digamos, el formador de la primera escuela de pintores realistas de Iquique.
yo siempre, a la primera persona que tomo en cuenta para hacer un cuadro es a mí. O sea, a mí me tiene que gustar. Ahora, si después que yo lo hago, le gusta al resto de la gente, bien. ¿Ya? Ahora, afortunadamente, a la gente le gustó. ¿Ya? Y me seguí desarrollando durante un buen tiempo en esa misma línea y haciendo las cosas que me encantaban. Me conocí La Pampa poco menos que de memoria, no había pueblito en el que no había estado, buscando temas, recorrer la costa, buscando temas. La pintura es como la buena amante, no la puedes descuidar. Tú dejas de pintar unos meses y cuando la quieres retomar, la pintura te pega a la desconocida. Y te cuesta. ¿Ya? Y hay cosas que para ti antes eran súper fáciles, te salían fluidamente, y de repente te encuentras con que ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estoy tan tieso? ¿Por qué estoy tan trancado con lo que estoy haciendo? Yo soy agradecido en el sentido de que a mí la pintura me ha dado muchas satisfacciones, me ha permitido vivir bien, ¿ya? Con sus altos y bajos como lo tenemos todos, pero en general yo diría que sí, que bien, ¿ya? Hasta que llega una etapa en que firmo contrato con una galería de Santiago, que tuvo de dulce y de agraz en el fondo. ¿Y eso es por qué? Porque si bien es cierto tenías asegurado ya prácticamente un sueldo, ¿ya? El tipo de la galería venía a los fines de año a Iquique, ¿ya? A conversar. Y la pregunta era recurrente: ¿cuánto va a costar tu producción del próximo año? Entonces, claro, acordábamos un valor, acordábamos la cantidad de cuadros, que generalmente era uno por mes. Y yo de ahí me dejaban 12 cheques y de ahí adelante yo lo único que tenía que hacer era pintar y cobrar. ¿Ya? Pero eso me llevó a estar fuera de Iquique muchos años. Llegó un minuto en que yo estaba pintando, hacía un tipo de pintura bastante suelta, bastante naturalista, ¿ya? Que no me llenaba del todo. Alcancé a hacer una exposición con ese estilo. Y un día me acuerdo que estoy en mi taller y un buen amigo me había regalado una diapositiva de Matilla. Y yo miraba, hacía un alto de fotos que tenía sobre el escritorio y miraba la diapositiva. Y yo sabía que una de las dos cosas iba a pintar. Pero como había una necesidad de querer ser tú, me acuerdo que opté por la diapositiva. Y dije, voy a pintar un cuadro para mí, como yo quiero, para llevármelo a mi casa. Hice el cuadro como yo quería, ¿ya? Nunca llegó a mi casa, ¿ya? Pero lo hice y ahí marcó una diferencia. Salgo de un tipo de pintura y comienzo con esta pintura ya más realista, ¿ya? Con más detalles, más cosas. Y me di cuenta que eso era lo que yo quería. Entonces comencé a trabajar en esa línea. Y de ahí ya después no paré. Llega un minuto en que tú comienzas a tener, varían las motivaciones. Hubo un tiempo en que me dio por los bodegones, ¿ya? Y por los bodegones, no los bodegones de las frutas, sino que las cosas antiguas. Pero eso era por una necesidad, era un deseo que yo tenía, como de devolverle la dignidad a esos objetos viejos que en algún minuto habían sido importantes y que habían quedado olvidados en el tiempo, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno se especializa, ¿no es cierto?, en pintar calaminas, en pintar maderas viejas, ¿ya?, en pintar cacharros, qué sé yo, viejos, cerámica, ya estas lámparas antiguas y cosas de ese tipo. Pero básicamente la motivación es esa. O sea, a mí me llama el hacer cosas, digamos, que de alguna manera son interesantes como elemento y al mismo tiempo lo que te decía al comienzo, o sea, devolverles un poco su dignidad como objeto, ¿ya? Y lo otro, cuando se trataba de los paisajes, yo hice muchos paisajes de lugares que ya no están en Iquique.
Entonces, Patricio Rivero, el escritor, me decía, tú eres, me decía, como una suerte de pintor cronista. Cuando se te va acabando, cuando se te van acabando las clases, cuando se te va acabando, digamos, la vida normal que uno tiene mientras está joven y trabaja en algo específico, cuando eso se comienza a acabar, la única sociabilidad que te empieza a quedar es la típica sociabilidad de viejo. O sea, esto de juntarse con un lote de otros viejos, ¿ya?, a tomarse un café en la mañana, porque tú sabes de qué es lo único que vas a hacer durante el día, como acto social, digamos. Y seguir pintando, porque siempre he dicho de que yo me voy a morir de electro caballete. Pero por supuesto, ¿ya? Claro, yo creo que desde que nací venía con él. ¿Ya? Ahora, por último, te digo, al final de todo este cuento, siempre me dije algo. Cuando a ti te mandan a este planeta, porque te mandan para el planeta, te mandan con una misión, ¿ya? Y te dan una herramienta para que vengas a cumplir tu misión. Y yo asumí esa misión como que yo tenía que venir a este planeta a entregar belleza. Y es lo que he hecho hasta ahora.